La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá ya han escuchado este pasaje más de una vez, de hecho quizás muchas veces. Y es un pasaje muy hermoso y lo vamos a desmenuzar verso por verso, palabra por palabra, para lograr extraer la verdad de la palabra del Señor. Y esta tarde quisiera hablar acerca de esto. La misión de la iglesia es las misiones. La misión de la iglesia es las misiones. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos en esto, hermano, lo que nosotros conocemos como la gran comisión. La gran comisión. Pido al Señor que nosotros, todos los que de igual forma, aún no solamente los que estamos acá, sino los que pueden escuchar este hermoso versículo y esta hermosa predicación acerca de la misión de la iglesia. En el versículo 18, las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad significa toda autoridad. A Cristo Jesús, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, de que el universo y todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Ciertamente las llaves de la autoridad, eso es muy cierto, la palabra del Señor lo dice. Adán se las entregó a Satanás de este mundo, una gran autoridad, le entregó por medio del pecado. Pero Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, murió y pagó el precio por el pecado. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, para que se haga conforme a la voluntad del Padre en la tierra. ¿Por qué el Señor Jesús inició diciendo esto en la gran comisión? Porque el Señor Jesús comenzó diciendo: saben, toda autoridad me es dada a mí. Nosotros como su cuerpo, como la iglesia, debemos de saber esto. Toda autoridad en el cielo y en la tierra, que eso esté en nuestro corazón, debemos de saberlo, de que Cristo Jesús es el dueño de todo. Dios Padre en Cristo Jesús le ha entregado toda autoridad y toda potestad. Una vez que los discípulos sabían de que Cristo Jesús era el dueño de todo y que toda autoridad era dada para Él, Él les pudo dar la misión que ellos iban a hacer en este mundo. Primeramente, ¿por qué? Número uno, el hombre no puede cumplir la misión que Cristo Jesús o los discípulos de Cristo no podemos cumplir la misión si no comprendemos la verdad de que Cristo Jesús es el dueño de todo. Si eso no hubiese estado en el corazón de los discípulos, si ellos no hubieran sabido esta verdad, ellos no lo hubieran podido lograr. De igual forma, nosotros como su iglesia, a nosotros comprender de que la misión que el Señor nos ha encomendado, primeramente es una misión fuera de sí, es algo sobrenatural. Por lo tanto, nosotros en capacidad humana no se puede lograr. Pero por eso Cristo Jesús primeramente dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En segundo lugar, ¿por qué Cristo Jesús dio esto antes de la misión? Esto va de la mano con la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor asciende al cielo y se sienta al trono del Padre,
el sello de que de que la ascensión de Cristo al cielo y que era una realidad, ahí vino el Espíritu Santo para que ellos pudiesen cumplir la misión que Cristo Jesús le encargó a sus discípulos y a todo discípulo que seguía a Cristo Jesús. Por medio de saber de que Cristo Jesús gobierna por sobre todo y que Él mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, entonces podemos hablar de la misión de la iglesia. Mis hermanos, mi mayor anhelo y deseo es que todos los que estamos acá podamos comprender y no quedarnos al margen o al filo de esta verdad. Dice, por tanto, eso quiere decir, como ya saben que yo soy quien reino por sobre toda la tierra, por tanto, id. Id es un verbo, ir es una acción. El verbo es una acción. Por lo tanto, todos nosotros debemos accionar. No hay ninguno que debe quedarse sin accionar. Y miren lo que el Señor Jesús nos manda: id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulo a todas las naciones. Quiero que paralelamente a este versículo pudiéramos ver, digamos que la gran comisión en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice la palabra del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí vemos dos cosas similares. El verbo id está en ambos relatos y también está el todo el mundo, a toda criatura. La misión que Cristo Jesús le entregó a estos hombres que estaban escuchando sonaba totalmente abrumadora. Seguramente de igual forma suena para nosotros algo totalmente abrumador. Pero al saber de que toda potestad ha sido dada a Cristo Jesús en el cielo y en la tierra, esto ha de lograrse no en nuestra capacidad, sino por medio de Cristo Jesús en nosotros. Entonces, al ver estos pasajes, mis hermanos, primeramente dice id, o sea, una acción. Ustedes que me escuchan, cuando Cristo Jesús estaba dando estas palabras, ustedes tienen que ir. Ustedes tienen que accionar. Tienen que moverse y tienen que ir y hacer discípulos. Y en Marcos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esto es algo muy interesante. Hermanos, lo que el Señor encomendó a sus discípulos y de igual forma le encomienda a su iglesia, que también todos somos discípulos de Cristo, es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Yo pienso, ¿por qué predicar el Evangelio? Evangelio significa las buenas noticias de que existe un Salvador. Todos los que conocemos como los misioneros o evangelistas, lo que son llamados a predicar es el Evangelio. Iglesia de Cristo, lo que hay que predicar es el Evangelio. No nada más. Cristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. No cuentos de hombres, no charlas motivacionales, no. Él dijo: id y predicar el Evangelio. Aleluya. ¿Por qué el Evangelio? La palabra del Señor dice en Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, en el Evangelio está el poder de Dios. El poder de Dios está en el Evangelio, en las buenas noticias de Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante predicar el Evangelio?
El evangelio que Cristo Jesús predicó, que la iglesia y que nosotros los escritores, los hombres que Dios usó, inspiró para tener este precioso libro, ellos enseñaban el evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la Biblia, todo lo que nosotros somos, el hombre depende de una cosa, de la salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? No le sirve absolutamente de nada. Y ciertamente hay condenación eterna. Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, y esta es la vida eterna. Juan capítulo 17, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Lo que Cristo Jesús vino a hacer es reconciliar al hombre para con Dios, y para que el hombre una vez más tenga comunión con Dios Padre, y no solamente en esta vida, sino eternamente y para siempre. Entonces el evangelio es la buena noticia de que solamente hay una forma de ser salvo. Solamente hay una forma de ser salvo, y es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hemos predicado ya varias ocasiones acerca del pecado, de su muerte, de la vida eterna y del justo juicio de Dios. Dijimos, no estoy seguro si en este servicio, en el de las 4, pero era justo que los pecadores, es justo delante de Dios que los pecadores vayan a condenación eterna. Si algunos de los que estamos acá no creen en el infierno, pues debemos creerlo por medio de la palabra del Señor. No nos gusta, pero la palabra del Señor nos enseña. Y va a ser justo delante de Dios que el hombre pecador vaya a condenación eterna. Gloria sea dada a Cristo, porque en su gracia nosotros hemos venido al conocimiento del evangelio. Predicad el evangelio. Por eso decía, id, vayan. ¿Y qué voy a hacer? Predicar el evangelio. ¿Qué vamos a predicar a nuestros vecinos? El evangelio. ¿Qué vamos a predicar a las personas que sabemos que no conocen a Cristo? El evangelio. El evangelio de que Cristo les ama por medio de Dios haber entregado a su Hijo, y lo que ellos no pueden hacer, no pueden ser salvos en sus propias fuerzas, por medio del amor de Cristo Jesús para salvación, y que Él pagó el precio de su perdición, ellos puedan ser salvos. Predicad el evangelio. ¿Por qué Cristo Jesús les dijo vayan y prediquen el evangelio? Mis hermanos, la razón en Hechos capítulo 1 lo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Quisiera aclarar un detalle, que yo sé que la mayoría de los que estamos acá, pero ser llenos del Espíritu Santo tiene un objetivo. El objetivo de ser llenos del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es tener algún tipo de éxtasis o tremenda experiencia o de ser poderoso, no. Es para predicar el evangelio. Tengamos eso en mente. La palabra esa griega, cuando dice me seréis testigos, es la misma palabra mártir. Imagínense, Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Es una buena noticia o una mala noticia para unos hombres? Cuando venga el Espíritu Santo seremos mártires. Me imagino que iban de haber quedado: ¿y cómo es esto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires. Iglesia, esto es hasta la muerte. Sepámoslo. Sea que nos toque como ellos o no nos toque así, pero esto es hasta la muerte. No sé si lo sabían. La llenura del Espíritu Santo es para que nosotros tengamos la capacidad sobrenatural, primero, de poder predicar el evangelio, y segundo, de poder vivir hasta la muerte por medio de la fe en la palabra del Señor. Claro, tiene sus frutos la vida en el Espíritu Santo: ser llenos, ser bautizados en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el caminar en el poder de Dios. Pero tiene un objetivo, y es predicar el evangelio.
Ir y predicar el evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Hermanos, por gracia del Señor nosotros hemos conocido el santo evangelio y hemos creído por la fe en él. Ciertamente, gloria sea dada a Dios por aquellas personas que fueron obedientes al llamado del Señor hace 2 siglos. Aquí no existía el evangelio. Algunos misioneros viniendo de otros lugares, el Señor puso ellos en el corazón: aquí hay pueblo que no conoce a Dios. Y sepamos algo triste, pero les dejo esta interrogante. Hay lugares en la actualidad en el mundo donde Cristo no es conocido. Nosotros acá encendemos la radio y bueno, hay tantas radios cristianas, encendemos la televisión, hay canales cristianos y se escucha acerca de Jesucristo. Algunos hacen un producto de Cristo, pero otros sí predican el evangelio. Pero Cristo Jesús es anunciado. Imagínense, saquémonos eso de nuestra cabeza, de lo que nosotros vemos, y digamos: hay países que Cristo no existe. Cristo no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que si el evangelio no existe o no ha sido dado a conocer, las personas están destinadas ¿a qué? A condenación eterna. Porque no hay otro camino. Absolutamente. Ese es el poder del evangelio. Poder para salvación. Por eso Él les dijo: vayan y prediquen el evangelio. Esto que yo les doy, porque está en mi potestad, esto es la salvación de todos los hombres. Gloria sea a Dios, porque todos los que estamos acá somos producto de alguien que dijo: voy a ir. Todos, voy a ir. Una vez predicamos el evangelio, el deseo del Señor Jesucristo, ahí en la gran comisión, en el versículo 19, es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nuestro objetivo, hermanos, como iglesia, es ir y presentar el evangelio. Una vez, por medio de la providencia divina, los hombres vienen por medio de la fe al conocimiento de Cristo Jesús para salvación. Somos llamados a ser discípulos. Eso es lo que el Señor nos manda. A veces nosotros decimos: Señor, ¿qué tengo que hacer? Estrategias, ¿cómo llamo la atención? Yo creo que el Señor nos dice: no. Lee bien. Lee bien. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulos? La palabra discípulos significa estudiantes, un aprendiz. ¿Cómo vamos a lograr discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia es un lugar, somos nosotros, pero cada uno de nosotros debemos de crecer en el discipulado de las verdades que debemos guardar en nuestro corazón, que es la palabra del Señor. Con mucho respeto, somos llamados a charlas motivacionales, a ser buenos en esta vida, a lograr cosas. No. Somos llamados a ser discípulos de Cristo por medio de guardar su palabra en nuestro corazón. Esa es la gran comisión: ir, predicar el evangelio, hacer discípulos y que los discípulos vayan y prediquen. La misión de la iglesia es las misiones. La misión de la iglesia es las misiones. Cuando hablamos acerca de misiones, podemos hablar acerca de misiones dentro de nuestro país y dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero a veces el término misiones es como algo macro, pero también es algo micro. Es algo global, pero también es algo local.
Misiones básicamente es ir y comunicarle a las personas del santo evangelio de Cristo Jesús, estén lejos o estén cercanos. Pero no olvidemos que el mandato es ir a todos los lugares. ¿Por qué digo eso? Porque de los que estamos acá estoy seguro que no a todos el Señor ha de llamar o ha llamado a un ministerio misionero, a irse fuera de un país, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a otro país. Entonces, bueno, yo me quedo acá, entonces ¿qué tengo que hacer? Tiene que hacer lo mismo que el que vaya afuera. Lo mismo que el que vaya afuera tiene que hacer el que está acá adentro. Predicar el evangelio de Cristo. En el evangelio de Cristo está el poder de Dios. El poder de Dios no está desligado del evangelio. El que conoce el evangelio está lleno del poder de Dios. El que predica el evangelio está lleno del poder de Dios. ¿Para qué queremos el poder de Dios? Para predicar el evangelio. Esa es la fórmula de Dios. Es lo que el Señor nos manda hacer con tremendo amor. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es hacer discípulos. Sí, hermanos, no perdamos de vista esta verdad. Con mucho respeto, la misión de la iglesia no del todo es hacer obra social. Aunque cada cristiano ama a su prójimo, y dice la palabra del Señor, que tiene fe, muéstrelo por sus obras. Pero no del todo. Es hacer discípulos y predicar el evangelio. Lo más glorioso que usted puede darle a alguien es la verdad del conocimiento del santo evangelio. Si una persona no conoce el evangelio, no es expuesta a la verdad bíblica, hermanos, no tiene forma de salvarse. No hay forma que el hombre sea salvo fuera del evangelio. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Por tanto, mis hermanos, nosotros como iglesia, esta viene la gran pregunta. Tal vez el Señor no nos va a enviar como misioneros, si Él quiere que así lo haga. Pero ciertamente nosotros tenemos que hacer algo constantemente por las misiones. Si la misión de Dios para la iglesia es que haga misiones, y que ya vimos que las misiones no solamente es algo macro, sino micro, local, en todo momento predicar el evangelio a toda criatura. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para esa misión por la cual conocimos a Cristo? Se nos ha enseñado de tres formas. Primero, ir, también orar y también ayudar a aquellos que van. Ir, orar y ayudar económicamente a aquellos que van. Cuando hablamos acerca de ir, de igual forma, hermanos, primero quiero verlo de la forma local. Cada uno de nosotros debe predicar el evangelio. ¿Cuántas personas se le cruzan todos los días? Pero ¿sabe qué? Ese es el problema de vivir en un país como el nuestro. Sí podemos pensarlo así. De que nosotros creemos que todos conocen a Cristo Jesús, y quizás el que está a la par, bueno, seguramente él ha de ser cristiano. ¿O qué hace que nosotros no prediquemos el evangelio? Eso es de una forma local. El otro aspecto es el aspecto global. ¿Quiénes van a ir? Aquellos que donde el evangelio no ha sido predicado. Mi deseo y lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y oro por eso y por los jóvenes de esta congregación, es que los jóvenes, el Señor levante jóvenes misioneros. Nos alegramos, bueno, Padre, te pido que de nosotros salga el próximo presidente. Tú vas a levantar aquí ingenieros, arquitectos. Gloria a Dios. Pero ¿quiénes van a ir y predicar el evangelio?
En los tiempos pasados, los grandes hombres de Dios que iban, predicaban, empezaban su ministerio a los 18 años, 20 años. Y mi deseo es que eso vuelva. Que los misioneros sean cipotes de 21 años, jóvenes de 24 años. Tenemos los testimonios de grandes hombres como este llamado David Brainerd, que él fue llamado por el Señor a sus 22 años. Empezó a capacitarse, a los 24 años le fue a predicar a los indios en Estados Unidos, allá por el año 1730. Él murió a los 29 años. Él solamente sirvió en el campo misionero 3 años. Pero al ver la historia de estos hombres, vemos la vida del Nuevo Testamento, oración y predicar el Evangelio. ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay algún programa? No lo hay. Es la palabra del Señor. Orar y predicar el Evangelio. Orar y predicar el Evangelio. Estrategias, programas. Bueno, el Señor las dará en su momento. Todo lo que estos hombres jóvenes tenían era un caballo para moverse, y rodillas para interceder, y una boca para hablar el santo evangelio de Cristo Jesús. Él murió a sus 29 años porque tenía un problema dentro de su cuerpo que hacía que él vomitaba sangre. En ese tiempo pensaban que era tuberculosis y él murió. Pero lo que sí él oró por 3 años era que el Señor enviara su Espíritu Santo con poder, y que estos indios que eran tremendamente idólatras, adoraban al Dios Sol, hacían una cantidad de conjuros ahí. Él decía: Padre, tráelos al conocimiento de ti. Les predicaba el Evangelio. Él, antes de morir, al 3er año de su ministerio ahí, imagínense, no miraba ningún resultado después de 2 años. Él luchaba. Y él dice en su diario: hasta que el Espíritu Santo vino y trajo arrepentimiento en estos indios. Él murió, pero el avivamiento entre los indios no terminó. El Señor levantó una congregación entre los indios y muchas cosas ocurrieron. Mi deseo es ese: que los jóvenes en esta iglesia se levanten a predicar el Evangelio. Se levanten a predicar el Evangelio. La llenura del Espíritu Santo es para eso. Ser llenos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mártires hasta la muerte. Hasta la muerte me vas a ser testigo. Vas a hablar de mí hasta la muerte. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. No es para nada más. No es para nada egoísta de nosotros, sino para llevar el Evangelio. Entonces, mis hermanos, de una forma global es ir a lugares donde Cristo no es conocido. ¿Y qué se va a hacer? Lo mismo que se hace acá: predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñando que guarden las cosas que os he mandado. Hermanos, hacer discípulos es predicar, enseñar la palabra del Señor, las instrucciones de Cristo Jesús en su palabra, y comernos este libro. Que Él sea vida en nosotros, que por medio de la palabra del Señor esto produzca fruto eterno en nuestra vida. Y ahí viene el ciclo de reproducción. Los discípulos vayan y prediquen. Hagan nuevos discípulos, vayan los nuevos discípulos, prediquen. La misión de la iglesia es hacer misiones. La misión de la iglesia es hacer misiones. Número 2, hemos hablado acerca de ir, hablamos acerca de orar. Y quiero dejarles ese reto a todos los que me escuchan en esa tarde, y es que oremos por los misioneros. Si el Señor pone en nuestro corazón algún nombre específico, pero debemos orar. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y decía el apóstol Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
Esta puede ser una muy linda oración por los misioneros y las personas que están fuera de nuestras fronteras. Padre, dales que cuando ellos abran su boca sea concedida palabra para que ellos den a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Esa puede ser la mejor oración que podemos hacer por algún misionero. Padre, llénalos de tal forma que cuando abran su boca y prediquen el evangelio, salga con tal poder de Dios que convenza a las almas que están perdidas, pero que hay gracia en Cristo Jesús para salvación. Por eso dice, y súplica por todos los santos. ¿Qué significa todos los santos? Somos llamados a orar por toda nuestra iglesia y por todos los santos conocidos a lo largo de todo el mundo. Algunos han sido llamados a predicar el evangelio de una forma. Bueno, le dice la palabra del Señor que Él ha llamado apóstoles, profetas. Él mismo los ha constituido. Evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles son los enviados, los que tienen una misión directa: ir y fundar, hacer conocido a Cristo Jesús. Para que ellos, cuando abran su boca, sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Aleluya. Hermanos, debemos de orar porque el evangelio corra. Y si esa es la misión de la iglesia, es prioritaria la oración de que el evangelio corra. Es prioritario, claro. Venimos delante del Señor cargados nosotros. Miren, ya les ha pasado de que venimos cargados y en la presencia del Señor decimos: Espíritu Santo, ayúdame a interceder. Terminamos intercediendo no por nosotros mismos, pero cuando nos levantamos de oración estamos tan fortalecidos de nuestra situación, porque el Señor sabe que se trata acerca de Él. Y Él ubicará en su lugar nuestras peticiones cuando abrazamos su misión. Cuando su misión, las misiones existen porque el nombre de Cristo Jesús no está siendo exaltado en todos lugares de todo el mundo. Que el Señor nos haga comprender esto. Primeramente, la maldición del pecado, y que nos haga comprender el milagro que es la salvación en nosotros. Cuando no comprendemos la muerte del pecado, tampoco comprendemos la nueva vida en Cristo que nosotros tenemos. Y si no comprendemos la nueva vida en Cristo, pues tampoco comprenderemos que el evangelio es la única forma de salvación a las personas. No hay otra forma. Por tanto, hermanos, el evangelio no es para enriquecernos. El evangelio no se trata de tener casa, de tener carro, de ser bendecido. Oh, qué bendecido. No. El evangelio es Cristo Jesús, y que Él sea levantado en todo el mundo para salvación de toda criatura. Para toda criatura. Número 3, ayudarles con alguna ofrenda a los que van. Debemos nosotros ser conscientes y ayudar, hermanos. 50 centavos, el Señor lo ve con gran cosa. $1, $10, lo que sea. La iglesia debe estar comprometida con las misiones. Gloria a Dios por nuestra congregación, y por eso hoy es domingo misionero. Y tenemos nosotros misioneros. Si ustedes quieren saber quiénes, pues ahí está la hermana Isabelita, ya sabe claramente quiénes son los misioneros que nosotros apoyamos mes tras mes, les mandamos su ofrenda, etcétera. ¿Con qué propósito? De que ellos puedan comer allá donde están y vestirse, para ellos poder predicar el evangelio. Eso es lo que nosotros hacemos. Enviarles ofrendas para que ellos puedan comer allá, vestirse y predicar el evangelio, y que puedan dedicarse a la predicación del evangelio. ¿Cuántos misioneros el Señor va a levantar de los que estamos acá? Amén. Amén. Que el Señor haga de nosotros completamente. Hermanos, hagamos misiones ahí en nuestro pasaje, hagamos misiones. ¿Qué son misiones? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Saber de que el pecador no tiene otro camino y va directo a condenación eterna. Miren, hermano, es muy duro, pero es la verdad.
Gloria a Dios porque Él manifestó la gracia de Cristo en nosotros por la fe para creer en su evangelio. No seamos como en buen salvadoreño, buena onda con el pecador. No, Él va directo a condenación eterna. Directo, así como íbamos nosotros. ¿Sí o no? Antes de venir a Cristo, nuestro final era condenación eterna. ¿Por qué? Porque amábamos el pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gloria sea dada a Dios por Cristo Jesús, por su santo evangelio. Cuando digo no seamos buena onda, me refiiro, o buena gente, es consentir, sino decir claramente la verdad. No es ser irrespetuosos de ninguna forma, es decir la verdad. El hombre está perdido sin Cristo. Entonces, bueno, me desvié de las ofrendas para esto, pero cuando hablamos en ese tercer punto acerca de las ofrendas, van directas. Por eso, bueno, aquí en la iglesia tenemos esos sobres de ofrenda misionera. Y acá los hermanos pues deciden la cantidad, todo se divide y se le manda a los distintos misioneros que están en distintos lugares alrededor del mundo. Tenemos esas tres formas en las cuales nosotros podemos hacer misiones. ¿Eso qué quiere decir? De que ninguno de nosotros está exento de hacer misiones si ya estamos siendo discípulos de Cristo. Si ya somos discípulos de Cristo, entonces hagamos misiones. Qué lindo entonces, hermanos, recopilando acerca de la misión que Dios entregó claramente a sus discípulos. Y por tanto, ese manto nos cae a nosotros también. Id, o sea, ir, accionar. ¿Y hacer qué? 2, predicad el evangelio. En el evangelio está el poder de Dios para salvación. La prioridad número 1 de Dios para con los hombres es su salvación. Hermanos, las bendiciones de Dios vienen por medio de conocer a Cristo Jesús. No tenga temor, dice la palabra del Señor. ¿Por qué se afanan ustedes? No se afanen como los gentiles que han de comer, que han de vestir. Nuestro Padre sabe de que tenéis necesidad. Él sabe. La cuestión es si confiamos que aquel que nos salvó es nuestro Padre. Cuando sabemos, Señor, tú eres mi Padre, tú sabes de qué tengo necesidad. Ojo, el Señor provee lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Aquí viene cuando el corazón empieza a desviarse y empieza a usar las palabras, empieza a usar los versículos fuera de contexto para usarlo para mi bendición. Pero no, el Señor ha prometido proveernos lo necesario. Y saben, aún lo que no necesitamos, Él nos lo da. ¿Sí o no? Amén. Tamalitos con agua, ahí estamos. Predicar el evangelio, hermanos, no hay otra forma de salvación fuera del evangelio. Sembremos eso en nuestro corazón. Eso nos hace tan alegres que la gracia de Cristo nos ha alcanzado. ¿Cuántos se alegran de que son salvos? Amén. Aleluya, gracias Padre. Gracias Señor Jesús. Y tercero es hacer discípulos, o sea, enseñarles las enseñanzas, valga la redundancia, de la palabra del Señor. Y ellos van creciendo en esto. Y automáticamente el discípulo comparte lo que está aprendiendo, ¿sí o no? Eso es el evangelio. Automáticamente lo que aprendo, eso hago, eso enseño. Y tres formas de hacer misiones que dijimos: ir, tanto localmente como globalmente, orar en todo tiempo por los misioneros y porque la palabra del Señor corra. Y tercero, ayudando con lo que el Señor pone en nuestro corazón, que podemos ayudar a los misioneros que van fuera. ¿Cuántos abrazan la misión de Dios? Amén. Hermanos, cumpliendo la misión de Dios, vamos a encontrar un gozo. ¿A cuántos les ha ocurrido?
comparten el evangelio, las personas están tan deseosas de escuchar. ¿Cómo han regresado a sus hogares o a su camino de regreso cuando han predicado el evangelio? ¿Sí o no estamos gozosos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Qué lindo es que nosotros tenemos muchos objetivos en esta vida, y el primordial en Cristo Jesús es compartir y conocer a Dios, amarle de todo corazón, y cuando cumplimos esto, el gozo del Señor continuamente está en nuestra vida. Y con esto finalizo. El versículo 20 de la Gran Comisión, Mateo 28, dice en la parte final: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Discípulos de Dios, iglesia de Cristo, ¿qué más queremos que saber que Él está con nosotros? Él está acá, hermanos. Que el Señor abra nuestro corazón para comprender que Él está acá en nosotros y con nosotros. ¿Qué hemos de temer si sabemos que Él está con nosotros todos los días? Vamos ahí en algún vehículo, vamos en el bus, vamos donde sea, estamos trabajando. Señor, tú estás aquí conmigo hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros también con el objetivo que cumplamos su misión. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer nosotros mismos, pero si Él está con nosotros, ¿qué no podemos hacer? ¿Predicar el evangelio no lo podremos hacer? Claro que sí, si Él está con nosotros. Por tanto, finalizo diciendo: la misión de la iglesia es hacer misiones. Abracemos el corazón de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has dado sentido a nuestra vida. El sentido de nuestra vida se encuentra en amarte a ti por sobre todas las cosas y en cumplir tu misión, Señor. Yo no sé exactamente, Señor, a quienes en esta tarde han recibido esta enseñanza, Padre. Lo que yo te pido es que muevas el corazón, Señor. Llama a aquellos que tú has llamado, que no tengan temor, Señor. Señor, y que puedan crecer en el conocimiento de ti, puedan crecer en el discipulado, Señor, y también, Padre, predicar el evangelio. Haznos comprender, Señor, la gracia que has derramado en Cristo Jesús para con nosotros. Nos has salvado, nos has hecho nuevo y nos santificas cada segundo, cada día. Padre, ayúdanos. Muchas veces el temor, Señor, acerca de qué pensarán, qué opinarán. Tengo temor a hablar de ti, ahí está. Pero, Señor, recibiremos poder, Señor, siempre por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar de ti, para predicar el evangelio hasta la muerte, Señor. Para que esto que está en nosotros, Señor, seamos fieles hasta la muerte, Señor. Esto no es por un lapso de tiempo, esto no es por ciertos años, esto es toda nuestra vida. Conocerte a ti ha sido lo más glorioso, Señor, que nuestra vida ha vivido, Señor, y ha experimentado. El perdón de los pecados, dice tu palabra. Aun estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo, por medio de perdonarnos nuestros pecados. Señor, gracias por tu amor. Era injusto que tú, Cristo Jesús, vinieras a este mundo para morir por nosotros. Pero como la justicia de Dios es tan gloriosa y su soberanía es única, en la injusticia se convirtió en justicia de Dios. Pagaste el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a predicar el evangelio, Señor, a abrazar tu misión. Ahí está nuestro gozo, ahí está nuestra vida. Tú estás con nosotros siempre, Padre. Padre, que no quitemos la mirada de esta realidad.
Cuando nosotros quitamos la mirada de ti, Señor, las cosas de este mundo empiezan a afligirnos, nuestra mirada se pierde y perdemos el enfoque. ¿Por qué? Porque la misión tuya es esta: amarte a ti, Señor, y cumplir lo que tú deseas que nosotros hagamos. Padre, levanta de esta congregación, Señor, hermanos que vayan fuera de estas fronteras. Hay lugares donde Cristo, tú no eres conocido, Señor. Y tú anhelas ser conocido en todos los lugares. ¿Por qué? Para salvación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levanta también, Señor, a los jóvenes de esta congregación, Padre. Despierta su vida, Señor mío, a la comprensión, Señor, de entregar la vida a ti completamente en la predicación. Señor, es el honor más glorioso que un ser humano puede recibir. Y lo has dado a tu iglesia. Todos pueden predicar. Todos podemos, Señor, predicar tu santo evangelio. Padre, haz la obra en nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, de que unas nuestra vida completa a tu misión, Señor. Y no sé si hay alguno de los que estamos en este lugar que está lejos de Cristo Jesús, que no conoce a Cristo Jesús. Tal vez has escuchado a través de los años la predicación del evangelio, pero tú no conoces a Cristo Jesús. Si estás en este lugar en esta noche y has escuchado que solamente Cristo salva, Él te amó por medio de pagar el precio de tu deuda para con Dios, y es por gracia que tú puedes ser salvo, por medio de creer por la fe en Cristo Jesús y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo Jesús. Si hay alguien de los que estamos acá en esta tarde que desea entregar su vida a Cristo Jesús, yo quisiera que me lo indique con su mano levantada para que podamos orar y decirle: Señor, cámbiame rotundamente, Señor, quiero ser tu discípulo. ¿Hay alguien de los que estamos acá que desea entregar su vida a Jesucristo, que no lo ha hecho el Salvador ni tampoco el Señor de su vida? ¿Hay alguien de los que estamos acá que no conoce al Señor Jesucristo? Bueno, y si todos le conocemos, hermanos, la misión del Señor es hacer misiones. La gran pregunta es: ¿qué estamos haciendo para abrazar la misión de Cristo? Padre, gracias, Señor, porque tú eres tan fiel. Nuestro gozo proviene de ti, Señor. Nuestra paz viene de ti. Todo viene de ti, Señor Jesús. Te damos gloria y honra en esta tarde, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Que esta palabra lleve fruto, mucho, Señor, abundante a nuestra vida. Que produzca, Señor, tremendas cosas en nuestro caminar cristiano en ti. Gloria sea dada a Cristo Jesús, por siempre y para siempre. A Dios Padre y el poder del Espíritu Santo pose en nosotros para predicar tu santo evangelio a toda criatura, a toda persona. Gracias, Señor Jesús, te amamos. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.